Suscríbete si alguna vez has visto a alguien hablar demasiado y después comerse sus propias palabras con patatas fritas y salsa picante, porque hoy tenemos el menú completo servido en bandeja de plata italiana. Nuestro querido protagonista de 8 títulos mundiales acaba de demostrar una vez más porque nunca, pero nunca, debes apostar contra el número 93 cuando tiene esa mirada de «ahora verás lo que es bueno». La historia que vamos a contarte hoy es tan jugosa que Netflix está considerando hacer una temporada completa solo sobre este fin de semana en Mugello. Y es que cuando pensábamos que habíamos visto todo en MotoGP, aparece Marc Márquez con su característica sonrisa de tranquilo, que ya me encargo yo para recordarnos por qué este deporte es más adictivo que el chocolate con churros un domingo por la mañana. Pero antes de sumergirnos en esta épica historia de venganza servida a 350 km/h, necesitamos contextualizar el drama. Porque sí, amigos, esto tiene más capas que una cebolla, y más giros que una montaña rusa diseñada por alguien con problemas de equilibrio. Resulta que algunos personajes del PADEC, esos que siempre tienen algo que decir cuando no deberían, decidieron que era buena idea meterse con la hormiga cuando estaba tranquila en su hormiguero. Error número 1. Nunca despiertes al dragón dormido. Error número 2. Nunca subestimes a alguien que ha ganado más carreras que días tienes libre al año. Lo que pasó después es historia pura del motociclismo, de esas que se cuentan en los garajes durante décadas. Una lección magistral de cómo convertir las burlas en combustible premium y las críticas en gasolina de alto octanaje para alimentar la bestia que lleva dentro todo verdadero campeón. Así que ponte cómodo, agarra tus palomitas y prepárate para una historia que tiene de todo. Drama, acción, venganza, triunfo y esa satisfacción tan dulce que solo se siente cuando la justicia llega montada en una Ducati roja como el mismísimo infierno. Porque esto, queridos fanáticos de las dos ruedas, es lo que pasa cuando juegas con fuego, y el fuego decide jugar contigo de vuelta. Y spoiler alert, el fuego siempre gana cuando se llama Marc Márquez y tiene algo que demostrar. Todo comenzó en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Italia. Ese momento mágico donde los pilotos se sientan frente a los micrófonos, y algunos periodistas creen que están en el programa de chismes de la tarde en lugar de cubriendo el deporte más emocionante del planeta. La tensión se podía cortar con un cuchillo, o mejor dicho, con el borde de un neumático slick en curva cerrada. Marc Márquez, con esa tranquilidad que solo tienen los que han visto de todo y han ganado casi todo, respondía a las preguntas con la paciencia de un monje budista que acaba de descubrir la meditación. Pero algunos de sus colegas, esos que últimamente han estado más perdidos que turista en el metro de Tokio, decidieron que era el momento perfecto para soltar algunas perlas de sabiduría. Marc ya no es el mismo de antes, dijo uno de ellos, como si fuera el oráculo de Delfos especializado en pronósticos motociclísticos. Las lesiones le han pasado factura, añadió otro, con la misma convicción con la que alguien asegura que la Tierra es plana. Y ahí fue donde empezó todo, porque despertar al monstruo dormido nunca ha sido una estrategia inteligente en este deporte. Lo que estos valientes guerreros del teclado no calcularon, es que estaban hablando del mismo tipo que se levantó de lesiones que hubieran jubilado a Superman. El mismo que volvió a ganar carreras cuando los médicos todavía se preguntaban cómo podía mover el brazo. El mismo que convirtió cada imposible en su lista de tareas pendientes. Márquez, mientras tanto, sonreía. Y cuando Marc Márquez sonríe de esa manera específica, es como cuando las películas de terror la música se pone dramática justo antes de que aparezca el villano. No es una sonrisa de felicidad. Es una sonrisa de, ya veremos quién ríe último, queridos compañeros. Los comentarios siguieron lloviendo como agua en día de tormenta. Que si ya no tenía el instinto asesino, que si la velocidad punta ya no era la misma, que si esto, que si lo otro. Cada palabra era como echar gasolina al fuego, y el fuego estaba tomando muy buena nota de todo lo que se decía. Pero lo mejor de todo este circo mediático era ver la cara de los mecánicos de Márquez en el fondo. Esos tipos que conocen al piloto mejor que nadie intercambiaban miradas que decían claramente, pobres diablos, no saben lo que acaban de hacer. Era como ver a alguien despertar accidentalmente a un oso hibernando y luego quedarse ahí esperando que todo salga bien. El viernes de entrenamientos libres llegó con esa típica atmósfera de Mugello, donde el aire huele a goma quemada, gasolina de alto octanaje y drama en desarrollo.
Los PADEX se convirtieron en un hervidero de rumores, donde cada mecánico, cada periodista y cada aficionado con acceso VIP tenía su propia teoría sobre lo que iba a pasar cuando las luces se apagaran para los entrenamientos. Marc Márquez salió de su motorhome con la cara de póker más perfecta que se haya visto desde que alguien inventó el juego. Caminaba con esa tranquilidad que solo tienen los huracanes en el ojo de la tormenta, saludando a todo el mundo con su característica sonrisa, pero había algo diferente en sus ojos. Era como si hubiera cambiado el software interno y ahora ejecutara el programa modo venganza activado. Los primeros entrenamientos fueron una declaración de intenciones tan clara como un cartel de neón en Las Vegas. Mientras algunos pilotos parecían estar todavía despertándose de la siesta del jueves, Márquez salió como si estuviera huyendo de algo muy peligroso o persiguiendo algo muy valioso. Cada curva era una obra de arte, cada frenada una lección de física aplicada. Los cronómetros empezaron a ponerse nerviosos. Los números que aparecían en pantalla eran tan impresionantes que más de un comentarista tuvo que frotar los ojos para asegurarse de que no estaba soñando. Era como si alguien hubiera desbloqueado el nivel secreto del videojuego y ahora tuviera acceso a poderes especiales. Mientras tanto, en el box de ciertos pilotos que habían sido muy generosos con sus opiniones el día anterior, las caras empezaron a cambiar de color. No era exactamente el bronceado italiano que esperaban conseguir, sino más bien ese tono verdoso que aparece cuando realizas que acabas de meter la pata hasta el fondo del Océano Pacífico. Los ingenieros revisaban los datos una y otra vez, como si esperaran encontrar algún error en la matriz. Pero no, los números estaban ahí, tan reales como la pasta italiana, y tan contundentes como un puñetazo de Rocky Balboa. Marc no solo estaba rápido, estaba en una dimensión paralela donde las leyes de la física eran solo sugerencias amistosas. Al final de la sesión, cuando los pilotos regresaron a boxes, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cortaúñas. Algunos de los que habían hablado demasiado el día anterior, parecían haber desarrollado una súbita fascinación por sus zapatos, evitando cualquier contacto visual que pudiera interpretarse como una admisión de culpabilidad. Mientras tanto, en el rincón más tranquilo del paddock, Marc Márquez bebía agua, intercambiaba unas pocas palabras con su equipo y miraba los tiempos sin demasiada emoción. Porque cuando sabes que tienes el control absoluto no necesitas celebrarlo, solo hay que ejecutar. El sábado, día de clasificación, fue aún más brutal. Si el viernes había sido una advertencia, el sábado fue una ejecución pública. En cada sector, Márquez marcaba récords como quien hace la lista de la compra. Ni una sola curva mal tomada, ni un solo milímetro regalado. Las cámaras no daban abasto intentando seguir su trazada. En cada repetición se podían apreciar los límites, y cómo él los rozaba con la misma precisión con la que un cirujano maneja su bisturí. Y cuando finalmente se bajó de la moto tras esa última vuelta, la que lo dejó en la pole con varios décimos de ventaja, no levantó los brazos, no gritó. Solo asintió, como diciendo, esto es lo que hay. Los periodistas intentaron acercarse. Querían declaraciones incendiarias, buscaban titulares jugosos. Pero Marc solo soltó una frase. A veces es mejor hablar en pista, boom, directo al corazón de todos los que habían abierto la boca antes de tiempo. Llegó el domingo, y con él, la carrera. Mugello estaba lleno hasta los topes. La afición italiana coreaba nombres, agitaba banderas, vibraba con cada vuelta de la categoría anterior. Pero todos sabían que lo bueno estaba por venir. Cuando se apagaron los semáforos, la moto de Márquez salió disparada como si la impulsara un rayo. Tomó la delantera antes de la primera curva y desde ese momento el resto fue un espectáculo unipersonal. No hubo batalla, no hubo persecución. Solo él, su Ducati y una coreografía perfecta bailando sobre el asfalto. Cada vuelta era más rápida que la anterior, cada frenada un acto de fe, cada aceleración una sentencia. Y atrás, los demás intentaban no ahogarse en el tsunami de rendimiento que acababan de desatar sin querer. La cámara on-board mostraba su concentración total. Ni una mirada al retrovisor, ni un error, ni una sola duda. Era como ver una máquina hecha carne, una tormenta con traje de cuero y casco. A mitad de carrera, ya tenía una ventaja obscena.
En el box de Ducati, los ingenieros no sabían si seguir viendo los datos o pedirle matrimonio a la telemetría. Lo que estaba ocurriendo era algo que se ve una vez por generación, y en las gradas, incluso los aficionados que llevaban camisetas de otros pilotos empezaban a aplaudir. Porque cuando eres testigo de la excelencia, no importa a quién apoyes, solo te queda rendirte ante el espectáculo. Cuando cruzó la meta, lo hizo solo, nadie cerca. La recta de Mugello fue su pasarela. El pitboard mostraba una palabra, P1, nada más hacía falta. Y mientras los comentaristas gritaban y los equipos trataban de entender cómo alguien puede ser tan superior, Marc levantó la mano y saludó. Ni celebraciones exageradas ni frases grandilocuentes, solo una sonrisa. La misma con la que había entrado en ese fin de semana, la misma que anunciaba que iba a cobrar facturas, pero lo mejor vino después. En la sala de prensa, rodeado de los mismos que lo habían criticado días atrás, Marc tomó asiento y esperó. Nadie dijo nada al principio. Hasta que uno, con más valor que sentido común, le preguntó si ese resultado era una respuesta a los comentarios previos. No, respondió, esto no es una respuesta. Esto es mi trabajo, y cuando hago mi trabajo no dejo margen para las dudas. Silencio absoluto. Lo siguiente fue una ovación. De periodistas, de mecánicos, de rivales que no podían hacer otra cosa que reconocer la grandeza cuando la tenían delante. Ese fin de semana en Mugello no fue solo una victoria, fue una lección, una advertencia, una obra maestra escrita a 350 km/h. Fue Marc Márquez, recordándole al mundo que el talento verdadero no se apaga con la edad, ni con las caídas, ni con las palabras vacías. Al contrario, se afila. Y cuando regresa, lo hace con una fuerza que arrasa con todo a su paso. Así que la próxima vez que alguien dude de él, que revise lo ocurrido en Mugello. Porque ahí quedó todo claro. Soposo horro, mientes el por de que él, lo hasta contó los a él, mientes el por de que al muka, soposo horroa, lo hasta contó de que al muka. Los que días antes habían dudado de Marc Márquez, parecían haber visto un fantasma. Sus rostros eran el reflejo de quien se da cuenta demasiado tarde de que ha cometido un error garrafal. Las declaraciones que insinuaban que Márquez había perdido velocidad ahora sonaban tan ridículas como decir que la pizza hawaiana es la mejor comida italiana. Mientras tanto, los comentaristas, sin palabras, inventaban adjetivos como marqueciano para describir su nivel de pilotaje, algo más propio de videojuegos que de la realidad. En boxes, los ingenieros repasaban datos convencidos de que sus sistemas estaban fallando. Nadie podía creerse lo que Márquez estaba logrando. Algunos empezaron incluso a bromear con la idea de que había hecho un pacto sobrenatural. Y es que, lo que estaba ocurriendo en Mugello no era simplemente una carrera, era una exhibición, una obra de arte firmada sobre asfalto ardiente con una Ducati como pincel. Los aficionados pasaron del griterío a un silencio reverente, como si estuvieran viendo a un virtuoso en su máximo esplendor. En pista, sus rivales ya no luchaban por la victoria, sino por salvar la dignidad ante una actuación que rozaba lo celestial. 10 vueltas antes del final, ya no era una competencia, sino una clase magistral de motociclismo ofrecida por su mayor exponente. Cada giro era una bofetada elegante. La llegada a meta fue más que una victoria. Fue un mensaje. Con una ventaja abismal, Márquez cruzó la línea como quien cierra un capítulo con estilo. Los pilotos que lo siguieron parecían competir en otro universo. Y cuando alzó los brazos, no solo celebraba, sino que enviaba un claro, aquí tienen su respuesta, a todos los que lo habían subestimado. En el podio, las caras largas de quienes antes habían hablado de más, eran capturadas por las cámaras. Las entrevistas posteriores dejaron de ser interrogatorios para convertirse en súplicas de redención. Y la rueda de prensa fue todo un ejemplo de elegancia. Márquez, sereno, explicó cada jugada como si fuese un maestro enseñando el jaque mate inevitable. Lo vivido en Mugello no fue una simple carrera, fue una advertencia con firma y sello de campeón. Márquez no solo ganó, demostró que los grandes no se retiran porque otros lo digan. Su clase sigue intacta, y su instinto ahora viene acompañado de experiencia y una memoria afilada. La lección es simple,
Nunca subestimes a un campeón con algo que probar y una Ducati con ganas de venganza. En MotoGP, como en la vida, hay quienes hablan, y quienes hacen historia a 350 km/h.